Soy una mujer mesera con poco vida sexual y mala suerte en la parte amorosa. Cada mañana sin falta llegaba él, siempre impecable, con su traje oscuro y su reloj caro. Ese tipo de hombre que de lejos se nota que vive en un mundo distinto al de una mesera común como yo. Se sentaba en la misma mesa, pidiendo lo mismo: huevos con jamón, pan tostado y café negro. No cruzaba muchas palabras conmigo, pero cada vez que me miraba, algo en su sonrisa me hacía sentir incómoda. Aún así, era un cliente más, uno con buenos modales y propinas generosas. Lo tomaba como parte de mi rutina, hasta el día en que todo cambió. Esa mañana, mientras servía a otros clientes, se me resbaló una bandeja cargada con platos de comida. La maldita bandeja voló por los aires, y antes de poder detenerla, todo terminó esparcido por el suelo, y parte de su caro traje. Me puse roja de vergüenza, las manos me temblaban. Me acerqué de inmediato, disculpándome una y otra vez. No te preocupes, me dijo con esa sonrisa que me daba escalofríos, pero me tendrás que compensar. Levanté la mirada, confundida. Acepta una cita conmigo, y estaremos a mano, añadió, sus ojos brillando como si ya supiera mi respuesta. Aunque no quería, no podía negarme tan fácilmente. Había escuchado que era amigo del dueño del restaurante, y temía que mi error me costara el trabajo. Así que, con una sonrisa forzada, acepté. La cita fue en un restaurante lujoso, cerca de la playa, muy distinto a los lugares donde yo solía ir. Él pidió platos que ni siquiera sabía pronunciar, y me hacía preguntas sobre mi vida, pero sus ojos siempre parecían observarme de una manera que no podía definir. Luego de la cena, propuso dar un paseo por la playa. Caminamos un rato, pero yo seguía nerviosa. Algo en el ambiente no estaba bien. Finalmente, me invitó a su departamento, diciendo que estaba cerca, y que sería el lugar perfecto para tomar un último trago. Acepté, aunque no estaba muy convencida. Quería que la noche terminara lo antes posible. Llegamos a su lujoso apartamento, con vistas al mar, y muebles que gritaban dinero. Me pidió que me pusiera cómoda mientras él se duchaba. Al principio, me senté en el sofá, pero la curiosidad me ganó. Me levanté y comencé a explorar el lugar. Las habitaciones estaban impecablemente ordenadas, con obras de arte en las paredes y decoración minimalista. Hasta que abrí una puerta, lo que vi adentro me heló la sangre. Una habitación iluminada por luces blancas, frías, cámaras de video en las esquinas, látigos colgados en las paredes, junto a juguetes sexuales que solo había visto en internet. Di un paso hacia atrás, sintiendo que el corazón me latía en la garganta. Justo en ese momento, escuché el agua de la ducha detenerse. Él había salido, mis manos sudaban, y apenas podía pensar. Cerré la puerta de inmediato, y regresé al salón, intentando que no se notara mi nerviosismo. Cuando apareció, con el cabello mojado, y una toalla envuelta en la cintura, me sonrió con malicia. Quiero mostrarte una habitación muy especial, dijo, señalando hacia la misma puerta que yo había abierto. Me temblaban las piernas, pero fingí estar enferma. Creo que comí algo que no me cayó bien. Voy al baño un momento, dije, tratando de sonar convincente. Entré al baño, cerré la puerta, y busqué mi teléfono con manos temblorosas. Le mandé mi ubicación a mi amiga, y un mensaje corto: ven a buscarme. Estoy asustada. No tenía tiempo para explicaciones, solo sabía que debía salir de ahí cuanto antes. Al salir, fingí una llamada de emergencia. Es mi amiga, tiene problemas, tengo que irme, le dije, tratando de sonar preocupada. Él se acercó despacio, sus ojos fijos en los míos. ¿Segura que te tienes que ir?, preguntó, con esa sonrisa que ahora me parecía más siniestra que nunca. La noche apenas comienza. Lo siento, de verdad, tengo que irme. Me dirigí a la puerta, pero cuando intenté abrirla, no se movió. Estaba cerrada. Me di la vuelta, y él estaba ahí, sosteniendo las llaves en una mano y riendo. ¿Buscas esto?, dijo, sacudiendo las llaves con una risa burlona que resonaba en el departamento. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Corrí hacia la puerta, pero él se plantó frente a mí, su expresión divertida pero con una maldad que nunca había notado antes. Déjame salir,
por favor, le grité, el miedo apoderándose de mí. Tranquila, tranquila, dijo, alzando una mano en señal de paz. Solo quería asustarte un poco. Te abriré. Con un giro de las llaves, desbloqueó la puerta, y sin pensarlo 2 veces, salí corriendo. No miré atrás, bajé las escaleras como alma que lleva el diablo, y me lancé a la calle, donde mi amiga ya me esperaba en su carro. Pasaron los días, y aunque intenté olvidarlo, algo más me esperaba. Un día, el dueño del restaurante me llamó a su oficina, y con una expresión seria, me entregó una carta de despido. La razón oficial fue el accidente con la bandeja de comida, pero sabía que esa no era la verdadera razón. Ese hombre adinerado no era otro que el nieto del dueño. Me habían despedido por rechazar a un maldito pervertido. Llené mis cosas, con rabia en el pecho. No podía creer que por una simple cita fallida, había perdido todo. Estuve negada el amor y las citas durante casi 0 años después de la muerte de mi esposo en aquel accidente. Mi rutina era la misma, ir a la clínica a atender pacientes y recetar medicinas. Al volver a casa estaba con mis 2 hijas adolescentes. Soy del área de psiquiatría y aunque agotadora, me ayudaba a mantenerme ocupada. Había una paciente, una anciana de 25 años, que siempre llegaba acompañada por su hijo. Al principio, no era más que otra cara en la sala de espera, pero con el tiempo, empecé a notar su presencia. Era un hombre educado, de esos que hablan con palabras medidas, que siempre traía algún detalle para su madre. Un día, al salir de la consulta, cruzamos algunas palabras. Él parecía un hombre amigable, sencillo, pero no le di mucha importancia. Las semanas pasaron, y cada vez que los veía, el hombre me saludaba con más calidez. Un día, me sorprendió con un pequeño ramo de flores. No quería caer en la tentación, pero su gesto me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Se veía tan tranquilo, tan seguro de sí mismo, trabajador, profesional. Pensé que quizás, después de todo, merecía una segunda oportunidad en el amor. Un día, saliendo del estacionamiento de un centro comercial, me lo encontré de nuevo. Esta vez, su rostro mostraba tristeza. Me contó que su madre había fallecido, un infarto fulminante. Entre palabras de consuelo y empatía, intercambiamos números de teléfono. Sabía que no era ético, pero ya su madre no era mi paciente. Además, la soledad me empezaba a pesar, y esas conversaciones que comenzamos a tener, primero tímidas y luego más abiertas, me llenaron un vacío que no sabía que estaba ahí. Él también estaba solo, sin pareja, sin hijos, aunque yo tenía 2 hijas adolescentes. Me pareció extraño que un hombre como él, tan serio, tan detallista, estuviera solo, pero me explicó que nadie había logrado llenar su corazón, aunque mencionó brevemente que había tenido una esposa de la cual no hablaba mucho. Nuestra primera salida fue a un restaurante de comida italiana, un lugar alejado, casi escondido entre los árboles de las afueras de la ciudad. Todo estuvo bien, hablamos, reímos un poco, y aunque sentía que el amor empezaba a revivir en mí, aún no estaba completamente segura. Aún así, las citas continuaron. Fuimos a otros restaurantes, y cada vez me sorprendía con detalles costosos, relojes, collares, cosas que yo nunca me hubiera comprado. Parecía demasiado perfecto, y aunque en el fondo algo me inquietaba, decidí seguir adelante. Todo parecía romántico, sincero. Un día, me invitó a su casa. Vivía en una zona boscosa, lejos del bullicio de la ciudad. La casa era grande, elegante, pero lo que más me llamó la atención fue una serie de fotos enmarcadas, que estaban boca abajo, sobre una repisa. Eran fotos de una mujer joven, blanca, de una belleza serena. Le pregunté quién era, y me dijo que era su exesposa, quien había muerto de leucemia. Me quedé callada, sin saber qué decir. El silencio entre nosotros se volvió incómodo, pero pronto cambió el tema. Poco después, me propuso un viaje. Me dijo que nos fuéramos a París, que sería un viaje inolvidable,
que ya era hora de que nos entregáramos completamente, cuerpo y alma. Después de tantas salidas, de tanto respeto y paciencia, no dudé en aceptar. ¿Qué podría salir mal? Esa mañana, me levanté temprano, con la maleta lista, nos veríamos en el aeropuerto. Cuando llegué, lo vi algo nervioso, pero pensé que era la emoción. Nos abrazamos, y mientras esperábamos para chequear las maletas, ocurrió algo que jamás hubiera imaginado. Un grupo de policías apareció de la nada, y lo detuvo, esposándolo frente a mí. Mi corazón se detuvo. ¿Qué está pasando? Grité, confundida. Está detenido por el asesinato de una doctora, dijo uno de los oficiales. Me quedé en shock. No podía ser. A gritos les dije que seguramente se trataba de un error, que él era un buen hombre, pero no fue así. Mientras investigaban, descubrí algo aterrador. Su nombre era falso, y él no era quien decía ser. Venía huyendo de otra ciudad, donde su madre había sido paciente de otra doctora, también psiquiatra. Se había obsesionado con ella, la secuestró, y la doctora fue encontrada enterrada en un bosque. Mis piernas temblaban mientras me daban toda la información. Me quedé paralizada al pensar que yo era su siguiente objetivo. Él siempre se enamoraba de las doctoras que atendían a su madre, y yo estaba a punto de caer en su trampa. Ese viaje a París no era lo que yo creía. Sería mi última cita con vida. Gracias a Dios, los policías llegaron a tiempo. Nunca sabré hasta dónde habría llegado esa obsesión, pero lo que sí sé es que escapé por los pelos de lo que pudo haber sido mi final. Hoy, años después, he dejado atrás ese horror. Conocí a una buena mujer, y vivo felizmente con ella, dejando enterrados esos recuerdos oscuros. Las citas que parecían sacadas de un cuento de hadas, resultaron ser parte de una pesadilla de la que apenas logré despertar. Era muy jovencita e inocente con 17 años cuando lo vi ahogarse ante mis ojos. No imaginé que una simple salida con un compañero de la universidad terminaría en la peor tragedia de mi vida. Aún puedo sentir el frío en la piel cada vez que lo recuerdo, y aunque ya han pasado varios años, la imagen de Eduardo desapareciendo bajo el agua sigue rondándome, como si fuera una pesadilla de la que jamás podré despertar. Eduardo y yo estábamos en el último año de medicina, y aunque nunca habíamos tenido demasiada interacción, algo en él me llamó la atención. Era de esos muchachos que pasaban desapercibidos, siempre concentrado, tímido, pero con una sonrisa que te desarmaba. Después de coincidir en un par de trabajos en grupo, nos fuimos acercando poco a poco. Me gustaba la manera en que hablaba, la calma en sus palabras. Era diferente a los demás, no era fanfarrón ni presumido, y eso me hizo sentir cómoda con él. Un día, entre risas nerviosas y miradas tímidas, me propuso que fuéramos al Lago Negro. Ese lugar tenía cierta fama en el pueblo, pero más por su belleza que por otra cosa. El agua era oscura, casi opaca, pero los atardeceres ahí eran hermosos, con el cielo tiñéndose de tonos naranjas y rojos. Acepté la invitación sin pensarlo dos veces, creyendo que sería la primera de muchas salidas juntos. Qué ingenua fui. Llegamos al lago en la tarde. El aire olía a humedad, a tierra mojada, y el sonido de las hojas moviéndose con el viento era el único ruido que acompañaba el silencio incómodo entre nosotros. Rentamos un bote, de esos pequeños, y comenzamos a remar. Al principio todo fue tranquilo. Nos reímos, hablamos de cosas tontas y sin importancia. El agua parecía un espejo, reflejando el cielo despejado, y por un momento me olvidé de todo. Solo éramos Eduardo y yo en el medio del lago, alejados del mundo. Pero entonces el cielo comenzó a oscurecerse de manera repentina. Unas nubes negras, gruesas, aparecieron de la nada, y cubrieron el sol en cuestión de minutos. Nos miramos confundidos, y antes de que pudiéramos reaccionar, una tormenta se desató sobre nosotros. La lluvia cayó tan fuerte que no podíamos ver a más de 1 metro de distancia. Intentamos remar de vuelta hacia la orilla, pero la corriente nos arrastraba cada vez más lejos. Sentí el miedo apoderarse de mí, el corazón latiéndome en el pecho como si fuera a salirse.
Eduardo empezó a remar con desesperación, pero era inútil. El bote se balanceaba violentamente de un lado a otro, y en un segundo de descuido, la fuerza del agua lo volteó por completo. Me caí al agua, pero gracias a mi instinto de supervivencia, logré agarrarme de una de las maderas del bote. Eduardo no tuvo la misma suerte. Lo vi ahogarse delante de mí, sus manos agitándose en el agua oscura, sus ojos llenos de pánico, su boca abriéndose y cerrándose, buscando desesperadamente aire que nunca llegó. Yo gritaba su nombre, trataba de nadar hacia él, pero no podía moverme. El miedo me paralizaba, y la corriente lo arrastraba más y más lejos. Eduardo no sabía nadar, me había confesado en una de nuestras charlas que nunca aprendió, y en ese momento maldije no haberlo obligado a usar un chaleco salvavidas. La tormenta seguía, el agua caía como una cortina sobre mí, y yo me aferraba al bote con todas mis fuerzas. Me quedé ahí, en el medio del lago, flotando entre la lluvia, el frío y la oscuridad. No podía hacer nada más. No tenía fuerzas para remar, ni siquiera para gritar. Pasé toda la noche en esa maldita agua, congelada, aterrada, esperando que en cualquier momento el cuerpo de Eduardo apareciera frente a mí. El amanecer llegó finalmente, y con él, los rescatistas. Me encontraron aferrada al bote, en estado de shock, incapaz de pronunciar una palabra coherente. Me llevaron al hospital, donde traté de explicar lo que había pasado, pero las palabras no salían. Solo podía pensar en Eduardo, en cómo lo había visto desaparecer bajo el agua, sin poder hacer nada. Sentía que había fallado, que debía haber hecho algo más, pero la realidad era que estaba tan asustada como él. Días después, encontraron su cuerpo. Estaba flotando en la orilla del lago, hinchado y sin vida. El rostro que una vez había sido amable y sonriente ahora era solo una sombra de lo que había sido. Fue enterrado en silencio, sin mucho alboroto. Su familia no quería hablar conmigo, y no los culpo. Yo tampoco quería hablar con ellos. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Nunca volví a acercarme a un lago, ni a una playa, ni siquiera a una piscina. El agua, que antes me parecía tan tranquila y relajante, se convirtió en mi peor enemigo. Las noches se hicieron largas, llenas de pesadillas en las que Eduardo me llamaba, desde el fondo del lago, sus ojos vacíos, y su boca abierta, ahogándose una y otra vez, como si me culpara por su muerte. No volví a tener una cita después de eso. El miedo se apoderó de mí, el trauma de aquella primera cita trágica me marcó de por vida, y aunque trato de seguir adelante, la culpa y el dolor siguen ahí, acechando en el fondo de mi mente, como las oscuras aguas de aquel lago maldito. Nunca debimos haber ido al lago negro, nunca debí haber aceptado aquella cita, y ahora, ya es demasiado tarde. He escuchado muchas advertencias sobre los peligros de las citas en línea. Ya sabes, esas historias de terror que circulan por internet o que cuentan los amigos preocupados, que si te pueden robar, secuestrar o cosas peores. Pero siendo sincero, nunca me detuve a pensar demasiado en ellas. Después de todo, siempre me consideré cuidadoso y confiado en las aplicaciones de citas. A lo largo de los años, he sido un usuario frecuente de Tinder. He conocido a muchas mujeres, tenido muchas citas, y siempre fui sincero sobre mis intenciones. Si algo no cuadraba, simplemente lo dejaba pasar, sin resentimientos. Hace unos meses, sin embargo, ocurrió algo que me hizo replantearme esa actitud relajada. Ese susto llegó con Teresa, una chica con la que hice match una noche mientras me aburría. Era hermosa, de esas que te hacen dudar si la foto es real o no. Sorprendentemente, fue ella quien me escribió primero. No pasó mucho tiempo antes de que la conversación tomara un giro hacia lo que ambos estábamos buscando. Algo casual, sin rodeos. Todo parecía perfecto. Después de un par de días de chatear, le propuse vernos en persona. Fue entonces
Cuando las cosas empezaron a ponerse un poco raras, me dijo que no quería salir de su casa, porque su perro estaba enfermo, y quería quedarse con él. Hasta ahí, todo bien, entendible. Luego mencionó que vivía en una zona poco agradable, y que le daba vergüenza que fuera a su casa. Le aseguré que no me importaba, pero en lugar de darme la dirección de inmediato, me pidió que esperara una hora antes de ir. No pensé mucho en eso en ese momento, pero con el tiempo, bueno, ya verás. Una hora después, por fin me envió la dirección. Me pidió que le avisara cuando llegara, y que no tocara la puerta, porque era un desastre, que sería más fácil si ella salía a recibirme. Extraño, sí, pero no lo suficiente como para hacerme desconfiar. Subí la dirección en el GPS, y manejé unos 20 minutos hasta llegar. El barrio era peor de lo que esperaba. Viejas casas destartaladas, basura por todas partes, y apenas una farola encendida en la calle. No me gustaba el ambiente, pero ya estaba ahí, así que seguí adelante. Cuando estacioné frente a lo que supuestamente era su casa, le envié un mensaje. Mientras esperaba, me di cuenta de que algo estaba muy mal. Ninguna de las casas tenía luces encendidas. De hecho, muchas de ellas parecían abandonadas, y por si fuera poco, no había números en las puertas. No tenía ni idea de cuál era la casa de Teresa. Entonces me llegó un mensaje: "Te veo", acompañado de un emoji sonriente. Levanté la vista, y vi una figura parada en la puerta de una de las casas al otro lado de la calle, saludándome con la mano. La oscuridad no me permitía ver bien su rostro, pero llevaba una sudadera negra. Le escribí: "¿Eres tú con la sudadera negra?". No me respondió directamente, pero casi al instante, me llegó otro mensaje: "Sí, hace frío aquí dentro. Con suerte, pronto estaré más cálida". Y otro emoji de guiño. Apagué el auto, y mientras comenzaba a salir, noté que la figura ya no estaba en la puerta. Me dirigí hacia la casa, cruzando la calle lentamente, pero cuando estaba a punto de llegar a la puerta, dos hombres salieron de la nada. Antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos me golpeó con un bate o algo parecido, y caí al suelo. Todo pasó en un segundo. Mientras uno me pateaba en las costillas, el otro revolvía mis bolsillos. Sentí una mano enorme hurgando en mi chaqueta, sacando mi billetera. Fue en ese momento que vi a la persona que había salido de la casa. No era Teresa, ni siquiera era una mujer, era un tipo enorme, y estaba allí para terminar de saquearme. Los tres corrieron hacia la oscuridad del callejón antes de que pudiera hacer algo. Me dejaron tirado en el suelo, adolorido y desorientado. Por suerte, había dejado mi teléfono en el auto, y ellos no se molestaron en buscar mis llaves. Logré arrastrarme hasta el vehículo, lo desbloqueé, y llamé a la policía. Mientras esperaba a que llegaran, me sentía increíblemente estúpido. Había ignorado todas las señales por una chica que ni siquiera existía. Cuando llegaron los oficiales, no pudieron hacer mucho. El perfil de Teresa en Tinder ya había sido eliminado, y como nunca vi claramente a ninguno de los tipos, no tenía forma de identificarlos. Lo único que me robaron fue mi billetera, y aunque fue molesto tener que reemplazar mi identificación y cancelar mis tarjetas, en el fondo sabía que podía haber sido mucho peor. En el hospital, me dijeron que tenía 2 costillas rotas, pero aparte de eso, salí relativamente ileso. Hoy pienso mucho en esa noche, en lo fácil que fue para esos tipos engañarme y ponerme en una situación peligrosa. Las señales estaban ahí desde el principio, pero las ignoré por completo. Me pone furioso pensar que estos tipos siguen ahí afuera, probablemente repitiendo el mismo truco con otros incautos como yo. Si te dijera que aprendí mi lección y que nunca más usaré Tinder, estaría mintiendo. Sigo usando la app, pero ahora soy mucho más cauteloso. Me aseguro de verificar bien a las personas con las que hablo y no me dejo llevar por la emoción del momento. Ya no acepto invitaciones a casas extrañas, y siempre pienso 2 veces antes de ir a un lugar desconocido. Aprendí por las malas que nunca se puede ser demasiado cuidadoso en el mundo de las citas en línea.
Hace un par de años salí de una relación larga y me encontré en un mundo que apenas conocía, el de las citas. Siempre he sido tímido, y la sola idea de invitar a una chica a salir me llenaba de ansiedad. Nunca supe si era miedo al rechazo o a hacer el ridículo frente a los demás, pero el caso es que no era bueno en eso de ligar. Para cuando conocí a mi ex, Tinder apenas comenzaba a hacerse popular, así que no tuve oportunidad de usarlo, pero ahora, soltero de nuevo, era mi turno de probarlo. Al principio, estaba emocionado. Mis amigos hablaban de sus éxitos en Tinder y otras aplicaciones, así que pensé que tal vez me iría bien, pero tras meses de intentarlo, la emoción se fue desvaneciendo. Salí con una chica que conocí en el parque, pero esa cita apenas duró minutos antes de que ella fingiera una llamada del trabajo y se fuera. La verdad es que ya estaba a punto de dar por perdido todo el asunto. Justo cuando estaba por rendirme, hice match con Dani. Dani era hermosa, tanto que al principio pensé que tal vez era una broma o una trampa, pero seguí adelante. Quedamos en vernos en el parque local, un sitio bonito con un lago enorme rodeado de senderos. Acordamos encontrarnos a las Q de la tarde, cuando ambos saliéramos del trabajo. Llegué al parque una hora antes porque estaba nervioso, y alrededor de las Q recibí su mensaje. Me dijo que iba hacia el pabellón, donde estaban las mesas de picnic. Caminé hasta allá, y para mi sorpresa, ahí estaba ella, la misma chica que vi en Tinder. Nos sentamos a hablar, y poco a poco, mis nervios fueron desapareciendo. Dani tenía una forma especial de hacerme sentir cómodo, y en menos tiempo del que imaginé, ya estaba totalmente encantado por ella. Después de hablar por un buen rato, decidimos caminar por uno de los senderos del parque, aunque ya comenzaba a oscurecer. Normalmente no habría aceptado, pero con Dani me sentía seguro. Mientras caminábamos, en algún punto tomé su mano, y fue como si todo el nerviosismo desapareciera. Todo parecía perfecto. Sin embargo, cuando el cielo ya estaba casi completamente oscuro, Dani sugirió que era hora de regresar a los autos. Empezamos a caminar de vuelta, tomados de la mano, hasta que noté algo raro. Había alguien parado en medio del sendero, casi invisible en la oscuridad. Apenas lo distinguía, pero gracias a la luz de la luna, pude notar su silueta. Me detuve, y le pregunté a Dani si lo veía. Ella asintió, y le gritó al hombre, preguntándole si necesitaba algo, pero él no respondió ni se movió. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero intenté mantener la calma, y sugerí que siguiéramos adelante, que quizás solo era alguien bromeando. Dani estuvo de acuerdo, aunque los dos íbamos caminando despacio y con precaución. Mientras nos acercábamos, pude ver que el hombre ocultaba algo detrás de su espalda. Cuando estuvimos a solo unos metros, él movió las manos y mostró lo que parecía ser un cuchillo. Con una voz áspera, nos dijo que nos diéramos la vuelta y pusiéramos las manos sobre la cabeza. No sabía qué hacer, pero antes de que pudiera reaccionar, Dani, con toda su valentía, le gritó y se lanzó contra el tipo, tumbándolo al suelo. Me gritó que corriera, y sin pensarlo dos veces, lo hice. Escuché los pasos del hombre detrás de mí mientras corríamos de vuelta al estacionamiento. Dani y yo nos metimos en su auto, y salimos de allí lo más rápido posible. Mientras nos alejábamos, vi al hombre parado en el estacionamiento, junto a otros 3 autos. Eso me hizo pensar que tal vez no estaba solo. Llamamos a la policía para reportar lo sucedido, pero cuando llegaron, el hombre ya se había ido, y el único auto que quedaba en el estacionamiento era el mío. Por un momento, pensé que tal vez Dani me había tendido una trampa, pero su acción heroica me hizo descartar esa idea. Después de esa noche tan aterradora, fuimos a un restaurante de comida rápida,
y nos quedamos hablando hasta el amanecer. De alguna manera, esa experiencia nos había acercado más. Lo conocí en una app de citas. Su perfil no era el más llamativo, pero algo en su mirada me atrapó. Era tranquilo, de esas personas que no dicen mucho, pero te hacen sentir que hay algo más detrás. Nos mandamos mensajes por semanas hasta que me pidió vernos. Al principio dudé, pero al final acepté. Quedamos en un café que estaba algo alejado del centro, un lugar discreto y tranquilo. Cuando llegó, me pareció un poco extraño. Llevaba un abrigo muy largo para el clima que hacía, y su cabello estaba un poco desordenado, como si hubiera salido a toda prisa. No me importó mucho, pensé que tal vez estaba nervioso. La conversación fluía bien, aunque él evitaba hablar mucho de sí mismo. Parecía más interesado en saber todo de mí. Eso me incomodó un poco, pero había algo en su voz que me tranquilizaba. No sabía por qué, pero me hacía sentir segura, como si todo lo que pasaba a mi alrededor no importara. Al rato me dijo que necesitaba decirme algo importante, algo que no había mencionado antes. Me tensé. Lo noté más inquieto, mirando a su alrededor como si esperara que alguien apareciera de la nada. Luego lo soltó de golpe. No deberías estar aquí conmigo. No soy quien crees. Mis manos empezaron a sudar. Pensé que me iba a decir que tenía otra pareja, que todo había sido un juego para él, pero lo que vino después me dejó helada. Escapé, dijo en voz baja. Escapé de un hospital psiquiátrico. Mi mente se nubló. Quise reír, pensar que era una broma macabra, pero la forma en que me miraba no dejaba lugar a dudas. Mis piernas temblaron bajo la mesa. No puede ser, dije casi en un susurro, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Lo hice por ti, continuó, y su voz se volvió más agitada. Te vi en mis sueños, y supe que tenía que encontrarte. Ellos no me entienden, nadie me entiende, pero tú sí, ¿verdad? Miré alrededor del café, buscando una salida, pero parecía que el mundo se había detenido. Él se inclinó hacia mí, sus ojos completamente dilatados, y yo solo podía pensar en una cosa: ¿cómo me iba a escapar de ahí? Anónimo. Cuando lo vi en la fiesta de disfraces, su máscara era elegante, una mezcla entre lo antiguo y lo misterioso, como si hubiera salido de otra época. Tenía algo que me atrapó al instante, una presencia que destacaba entre la multitud. Intercambiamos miradas toda la noche hasta que se acercó. Nos reímos, bailamos, y al final, intercambiamos números. Fue ahí cuando me propuso vernos de nuevo, esta vez sin máscaras. Acordamos encontrarnos en un callejón sin salida, algo que en ese momento me pareció emocionante, diferente. No sé por qué acepté, tal vez por la adrenalina de la fiesta, tal vez porque quería ver quién era en realidad, quizás porque parte de mí quería algo fuera de lo común. Llegué al lugar, y lo vi de pie al fondo del callejón, apoyado contra la pared. La luz de la farola titilaba, dándole a la escena un aire aún más inquietante. Caminé hacia él, y mientras más me acercaba, más me pesaba el ambiente. Su silueta era imponente, pero algo no se sentía bien. Quítate la máscara, le dije, intentando sonar relajada, aunque mi voz se quebró un poco al final. Lo hizo lentamente, como si disfrutara de mi inquietud. Cuando finalmente se la quitó, el aire en mi pecho se congeló. Su rostro no era humano, no sé cómo describirlo. Era algo que no debería existir. Sus ojos estaban hundidos en lo que parecían cuencas demasiado profundas. Su piel parecía derretirse en algunas partes, y había una sonrisa que no encajaba con su boca. No podía dejar de mirarlo, paralizada entre el horror y la incredulidad. ¿Qué pasa?, preguntó con una voz grave, mientras daba un paso hacia mí. Retrocedí de inmediato, tropezando con el borde del callejón. Intenté girarme para correr, pero sentí su mano fría rozar mi brazo.
Su piel era áspera, como si estuviera seca, casi muerta. El miedo me ahogaba. No sé cómo lo logré, pero me solté y corrí sin mirar atrás, sintiendo su presencia justo detrás de mí. Su respiración, áspera y pesada, retumbaba en mis oídos. Llegué al final del callejón, y lo único que recuerdo es el sonido de mis pasos desesperados, el eco de su risa deformada persiguiéndome. Desde esa noche, no he vuelto a ser la misma, y cada vez que cierro los ojos, lo veo esperando. Conocí a Kenji en una de esas aplicaciones de citas. No soy de las que suelen usarlas, pero después de tantos desastres amorosos, pensé que valía la pena probar algo diferente. Su perfil destacaba entre los demás. Tenía una sonrisa cálida, ojos llenos de vida, y algo en su biografía que me hizo reír. Experto en ramen, amante de las estrellas, y excelente con los chopsticks. No lo soy con las presentaciones, pero valdrá la pena conocerme. Algo en su tono me atrapó. Sentí que había sinceridad detrás de esas palabras. Chateamos durante varias semanas. Al principio, eran solo charlas casuales. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué películas ves? Pero pronto empezamos a compartir cosas más profundas. Me contó sobre su pasión por la música clásica, algo que jamás habría imaginado en un hombre de su edad. Era detallista. Siempre preguntaba cómo había sido mi día, y hacía comentarios que me hacían sentir vista de una manera diferente. A veces, me quedaba mirando mi teléfono, esperando su próximo mensaje, algo que no me había pasado en mucho tiempo. Finalmente, llegó el momento de conocernos en persona. Me dijo que prefería un lugar tranquilo, y yo estuve de acuerdo. Elegimos una cafetería pequeña, en un barrio algo alejado del centro. Me vestí con un entusiasmo que hacía tiempo no sentía. No sé por qué, pero con Kenji las cosas parecían fluir de manera natural. Había algo en él que me hacía sentir cómoda, como si por fin pudiera ser yo misma, sin pretensiones ni juegos. Llegué al café unos minutos antes de lo acordado. Escogí una mesa cerca de la ventana, y me pedí un té. Estaba nerviosa. No lo había admitido hasta ese momento, pero había algo en la inminencia de verlo que me hacía palpitar el corazón más rápido. Me imaginaba cómo sería su voz en persona, si su sonrisa sería igual de encantadora. Pasaron 10 minutos, y no había rastro de él. Revisé el teléfono, ningún mensaje. Empecé a inquietarme, pensando que tal vez me había dejado plantada. Fue entonces cuando lo vi entrar. Al principio no lo reconocí. La figura que cruzó la puerta del café no coincidía con la imagen que tenía en mi mente. Kenji estaba en una silla de ruedas, y mi estómago se contrajo en un nudo. No tenía piernas. Llevaba jeans oscuros, ajustados en el lugar donde sus piernas deberían estar, y movía la silla con destreza, como si eso fuera algo que hubiera hecho toda su vida. Me quedé congelada en mi lugar mientras él se acercaba a la mesa. Su sonrisa seguía allí, pero ahora parecía distinta, como si esperara una reacción de mi parte, algo que no sabía cómo expresar. No me había dicho nada sobre su discapacidad. En ninguna de nuestras conversaciones mencionó que no tenía piernas, ni que estaba en una silla de ruedas. Era como si una parte importante de él hubiera estado oculta hasta ese momento, y yo no estaba preparada. «Hola Olivia», dijo con esa misma calidez que siempre había sentido en sus mensajes. «Hola Kenji», respondí, con una voz más débil de lo que hubiera querido. Nos saludamos, y él se acomodó frente a mí. Hablamos durante unos minutos, pero mi mente estaba en otra parte, tratando de procesar lo que veía. No es que tuviera un problema con las personas discapacitadas. De hecho, siempre me consideré una persona abierta y comprensiva, pero el shock de la revelación me dejó desarmada. Sentí que me había traicionado al no contarme algo tan esencial de su vida. ¿Cómo había esperado que reaccionara? Es que no era importante. Mientras intentaba concentrarme en la conversación, mi mente daba vueltas. Me contaba sobre su trabajo,
sobre su amor por la cocina japonesa, pero no podía evitar pensar en la silla de ruedas, y cuanto más pensaba en ella, más incómoda me sentía. Me sorprendía a mí misma imaginando cómo sería su vida diaria, cómo se movía por la ciudad, cómo hacía las cosas más simples. No podía evitarlo, y eso me hacía sentir culpable. Kenji debió notar que algo no estaba bien, porque en un momento hizo una pausa y me miró fijamente. ¿Está todo bien? Me preguntó, con esa voz suave que me había atraído desde el principio. Quería mentir, decirle que todo estaba bien y que no me importaba, pero algo en su mirada, en la manera en que me observaba, me hizo sentir que sería inútil ocultarlo. Es solo que, no me habías contado que, comencé, tartamudeando, sin saber cómo expresar lo que realmente sentía. Él bajó la mirada por un segundo, y luego la volvió a levantar, directo a mis ojos. Lo sé, y lo siento, dijo con un tono sereno, pero algo en su voz revelaba una tristeza oculta. No es fácil hablar de esto. A veces prefiero que las personas me conozcan antes de decirles. Quiero que me vean por quien soy, no por lo que me falta. Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. Tenía razón, toda la magia que habíamos creado en nuestras conversaciones, la conexión que sentía, no debía estar limitada por algo tan superficial como su condición física, pero el daño ya estaba hecho. No sabía cómo seguir adelante. No en ese momento. Le sonreí débilmente, pero la incomodidad no desapareció. La verdad es que no estaba preparada para lo que vi, ni para lo que eso despertó en mí, y esa fue la última vez que hablé con Kenji. Lo conocí en Grindr. No era la primera vez que usaba la aplicación, pero esta vez sentí algo distinto. El chico, al que llamaré solo por su nombre de usuario, Max, parecía normal, como cualquier otro. Chateamos por un par de días. La charla fluía sin mucho esfuerzo. Nos reímos. Compartimos alguna que otra historia, nada fuera de lo común, hasta que decidimos encontrarnos. Me invitó a su apartamento en el Upper East Side. En el mensaje me dio la dirección. En Selkeaderorenide. Parecía un buen lugar, un vecindario tranquilo, casi lujoso. Eran cerca de las de Izan, 2 p.m. Naperbuen cialitecio. Toqué el timbre y escuché un pasa, con esa típica distorsión de los intercomunicadores viejos. El elevador era pequeño y lento, como si advirtiera lo que estaba por venir. Subí al cuarto piso. La puerta ya estaba entreabierta cuando llegué. Me recibió con una sonrisa tímida, casi nerviosa. Max era tal y como lo había visto en las fotos, aunque algo en su mirada no cuadraba. No sé qué fue, quizá una sombra en sus ojos, o un brillo extraño, pero lo dejé pasar. Entré al apartamento. No era nada espectacular, pero estaba bien arreglado, limpio, con un aire acogedor. Hablamos un poco más, tomamos una cerveza, pero algo en la atmósfera empezó a cambiar. Su voz, antes relajada, se volvió más tensa, más cortante. Intenté bromear, pero Max no se reía. La conversación se fue volviendo un monólogo incómodo por su parte. De repente, dejó escapar una risa forzada y me miró fijamente. Mi piel se erizó al instante. No recuerdo exactamente cómo comenzó todo, pero el ambiente se volvió insoportablemente pesado. Nos habíamos sentado en su pequeño sofá, y de pronto, esa ligera incomodidad se transformó en algo más oscuro. Noté cómo se levantaba lentamente, caminaba hacia la cocina y tomaba algo del cajón. Al girarse, vi que en su mano llevaba un cuchillo. Me quedé paralizado, intenté sonreír nervioso, pensando que quizá estaba haciendo una broma de mal gusto. Max, ¿qué haces?, pregunté, aunque mi voz temblaba. En vez de responder, dio un paso más hacia mí. Su expresión había cambiado completamente. Ya no quedaba nada del chico simpático con el que había chateado. Todo pasó en segundos. Me levanté instintivamente,
pero tropecé con la mesa del centro. Max se abalanzó sobre mí, el cuchillo en alto. Grité, y en un movimiento desesperado, logré arrebatarle otro cuchillo que estaba sobre la encimera. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Nos enredamos en una lucha torpe, ambos blandiendo cuchillos, cada uno luchando por su vida. No sé cómo lo hice, pero conseguí empujarlo contra la pared. Sentí el filo de su cuchillo rozar mi costado, quemándome como fuego. Sangre salía de su cuerpo y del mío. Todo se volvió confuso, los golpes sordos, el sonido del metal cortando carne, el olor a sangre en el aire. Era una pesadilla que no terminaba. De pronto, lo vi desplomarse frente a mí, con una mirada vacía en los ojos. El cuchillo se me cayó de las manos, y retrocedí, con la respiración entrecortada. Me tambaleé hasta la puerta, intentando escapar del horror que había desatado. Apenas podía moverme. Sentía mi cuerpo pesado, herido por las múltiples cortadas que Max había logrado asestarme. Justo cuando salí al pasillo, escuché los gritos de alguien. La vecina de al lado, supongo. Todo era un caos. El sonido de sirenas a lo lejos me parecía lejano, como si perteneciera a otro mundo. La policía llegó poco después, pero para entonces ya todo estaba hecho. Me desplomé en el suelo del pasillo, agotado, viendo cómo entraban los agentes y los paramédicos. Max estaba muerto. No podía creerlo. Lo había matado, pero había sido él quien atacó primero, ¿verdad? Mi mente estaba hecha un nudo de sangre y confusión. Me llevaron al hospital, herido pero estable, aunque no me sentía estable en absoluto. Durante los días siguientes, mientras me recuperaba, no podía dejar de preguntarme si todo había sido una trampa desde el principio. Me había invitado a su casa con la intención de matarme, o algo había roto dentro de él mientras estábamos juntos. Jamás lo sabré. Lo único claro es que Grindr, el lugar donde habíamos comenzado a hablar como dos desconocidos cualquiera, había terminado por ser el escenario de una tragedia. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo su rostro, congelado en esa última mirada. El chico con el que solo quería pasar una tarde tranquila, se había transformado en algo que ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado. La llamaremos Kelly, para resguardar su identidad. Kelly era cajera en una pequeña tienda de mascotas, una de esas donde suelo comprarle juguetes a mi perro. Fue ahí donde la conocí. La primera vez que la vi, estaba llorando en un rincón, sus manos temblando mientras intentaba esconder las lágrimas. Yo, que no soy de meterme en problemas ajenos, sentí una punzada de empatía. Al final terminé preguntándole si todo estaba bien, aunque claramente no lo estaba. Entre sollozos, me dijo que su novio la había dejado por otra mujer. Me dio lástima, no te voy a mentir. Ahí estaba, una persona rota frente a mí, y pensé que lo mínimo que podía hacer era invitarla a tomar algo, para que al menos ese día no fuera tan miserable. Así lo hice. Esa misma tarde, fuimos a una cafetería cercana. No hablamos mucho, pero la escuché, dejándola desahogarse. Sin embargo, durante nuestra breve conversación, noté algo extraño. Entre las lagunas de sus historias y los detalles que no cuadraban, me di cuenta de que tal vez no existía tal novio. Era como si la tristeza de la ruptura no fuera más que una excusa. Sentí un escalofrío en la nuca, una sensación de que algo no estaba bien. Decidí cortar la conversación lo más pronto posible. Inventé una excusa para irme, y me despedí. Pensé que todo terminaría ahí, pero no. Lo que siguió fue algo que hasta el día de hoy me sigue poniendo los pelos de punta. Una semana después, empecé a recibir mensajes de texto de un número desconocido. Buenos días. ¿Cómo estás? Espero que tu perro esté bien. Cosas inocentes al principio. No respondí, porque no tenía ni idea de quién era. Pero los mensajes siguieron. A medida que los días pasaban, los mensajes se hacían más frecuentes. Hoy comí pizza. ¿Y tú? Mi día estuvo mal, pero pensar en ti me hace sentir mejor. ¿Por qué no me contestas? Nunca le respondí ni una sola vez.
pero eso no parecía importarle. Kelly, de alguna manera, había obtenido mi número. No sé si fue por el recibo de la tienda, cuando le compré el juguete a mi perro, o por algún truco más siniestro, pero lo peor aún estaba por venir. Un día, saliendo del trabajo, vi una caja con rosas en la recepción de la oficina. El destinatario era yo. Las flores estaban acompañadas por una nota: pensando en ti, siempre tuya, Kelly. Fue ahí cuando el miedo comenzó a apoderarse de mí. Ella no solo tenía mi número, ahora sabía dónde trabajaba. Fui a la policía, desesperado. Les mostré los mensajes, las flores, pero me dijeron que no podían hacer nada. No había ninguna amenaza explícita, ningún delito real, solo palabras de amor, según ellos. Pero para mí, aquello era una pesadilla. Kelly empezó a esperarme a la salida del trabajo. Se quedaba en la esquina, con los brazos abiertos como si esperara que yo corriera hacia ella para abrazarla. Cada vez que la veía, mis entrañas se revolvían. Era perturbador, como si estuviera frente a alguien que no entendía los límites, alguien que vivía en una realidad distinta a la mía. Las cosas se salieron de control cuando un día me encontré con una amiga. Le conté lo que estaba pasando, y ella sugirió que fingiera ser mi novia, para ver si Kelly se rendía. La idea sonaba razonable, así que lo intentamos. A la salida del trabajo, nos tomamos de la mano, y ahí estaba Kelly, esperando como siempre. Cuando nos vio, su rostro cambió de una expresión amorosa a una de puro odio en cuestión de segundos. Se lanzó hacia nosotros con furia. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del trabajo. Kelly nos agredió, me arañó los brazos, me escupió en la cara, y empezó a gritarme: traicionero, a todo pulmón, como si de verdad creyera que habíamos tenido algo serio. Solo habíamos salido una vez, una única vez. La policía llegó y la arrestó. En su delirio, intentó defenderse, diciendo que habíamos tenido varias citas, que incluso me había propuesto matrimonio, pero no era más que una mentira tras otra. Cuando me pidieron que hablara, no pude evitar quitarle la máscara frente a todos. Les dije la verdad, que solo habíamos salido una vez, y fue por lástima, porque la vi llorando, y no quise dejarla sola. Eso fue todo. A Kelly le dieron una orden de alejamiento y una multa, pero yo ya no podía vivir tranquilo. Sentía su presencia en cada esquina, en cada sombra. Cada vez que recibía un mensaje en el teléfono, me estremecía de miedo, pensando que sería ella. Decidí que no podía seguir así. Renuncié a mi trabajo, empaqué mis cosas y me mudé a otra ciudad. La sensación de peligro no desaparece por completo, pero al menos ahora estoy lejos, lejos de ella, lejos de esa obsesión enfermiza que casi me destruye. A veces me pregunto si un día aparecerá de nuevo, si la veré en alguna esquina, con esos brazos abiertos, esperándome como si el tiempo nunca hubiera pasado. Espero que no. Espero que Kelly haya desaparecido de mi vida para siempre.